El chofer que se encontró con el diablo. Hace unas semanas, me encontraba manejando mi camión por una carretera solitaria en medio de la noche. Me llamo Pedro, y llevo más de 20 años recorriendo las rutas del país. En todas esas décadas, he vivido experiencias de todo tipo, accidentes, problemas mecánicos, incluso algún que otro encuentro extraño, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir esa noche. La carretera estaba completamente vacía, la única luz provenía de los faros de mi camión y de la luna llena que se asomaba entre las nubes. El motor rugía suavemente y la música de la radio apenas lograba mantenerme despierto. Estaba en un tramo especialmente largo y aburrido, uno de esos que parecen no tener fin. Decidí parar en una estación de servicio para llenar el tanque y estirar las piernas. Mientras repostaba, observé a lo lejos una figura en la penumbra. No era raro ver a alguien haciendo autostop en esas carreteras, pero a esa hora y en ese lugar tan desolado, era algo poco común. La figura se acercó lentamente, y a medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro impecable y un sombrero que ocultaba su rostro en sombras. Había algo inquietante en su presencia, algo que no lograba identificar, pero que hacía que mi piel se erizara. Decidí ignorarlo y seguir con lo mío. Terminé de repostar, pagué y regresé al camión. Para mi sorpresa, el hombre estaba ahora junto a la puerta del copiloto, mirándome fijamente. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, y su sonrisa era fría y carente de emoción. ¿Me darías un aventón?, preguntó con una voz suave pero autoritaria, que resonaba en mi cabeza como un eco. Mi primer instinto fue negarme. Algo en mi interior me decía que no debía llevarlo. Sin embargo, había algo en su mirada, algo hipnótico que me hizo cambiar de opinión. ¿A dónde te diriges?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. A un lugar desconocido, respondió, esbozando una sonrisa que me heló la sangre. Contra mi mejor juicio, accedí a llevarlo. Subió al camión con una agilidad que no correspondía a su aspecto frágil. Se sentó en silencio, y durante un rato, la única compañía eran los ruidos del motor y la carretera. No podía dejar de mirar de reojo, intentando desentrañar el misterio de su presencia. Conforme avanzábamos, el ambiente dentro del camión se volvía más pesado, más oscuro. La temperatura descendió drásticamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté encender la calefacción, pero no funcionaba. El extraño seguía en silencio, observando el camino con una calma inquietante. ¿De dónde vienes?, pregunté, intentando romper el hielo y, quizás, entender un poco más sobre mi enigmático pasajero. De un lugar más allá de tu comprensión, respondió, sin apartar la vista del frente. La respuesta no me tranquilizó en absoluto. Aceleré un poco, deseando llegar a su destino lo antes posible. A medida que avanzábamos, noté que el paisaje a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. La vegetación se volvía más densa y oscura, y una niebla espesa empezaba a envolvernos. El camino, que antes era recto y claro, ahora parecía sinuoso y confuso. El miedo comenzó a invadirme. Intenté concentrarme en la carretera, pero mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. Entonces, el hombre rompió el silencio. «Estamos cerca», dijo, señalando un desvío apenas visible entre los árboles. Giré el volante, y el camión se adentró en un camino de tierra. La niebla se hacía más espesa, y la oscuridad parecía consumirnos. La sensación de ser observado se intensificaba, como si innumerables ojos invisibles nos estuvieran siguiendo. Finalmente, llegamos a un claro. El lugar era un paraje desolado, rodeado de árboles retorcidos y una atmósfera opresiva. El hombre bajó del camión con la misma agilidad con la que había subido. «Aquí es», dijo, y su voz ahora sonaba más profunda, más resonante. Sentí un alivio momentáneo al pensar que nuestra travesía conjunta había terminado. Pero entonces me miró fijamente y su rostro comenzó a cambiar. Sus facciones se volvieron más afiladas y sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con un resplandor rojo intenso. «Gracias por el viaje», dijo, y su voz se transformó en un rugido infernal. Retrocedí, asustado, y casi me caigo del asiento. El hombre, o lo que fuera, comenzó a reírse, una risa que resonaba en mis oídos como un eco interminable. La figura se desvaneció en la niebla,
dejando tras de sí una sensación de vacío y terror absoluto. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía. El pánico me invadió por completo. Sentía que el aire se volvía más pesado, que cada respiración me costaba más esfuerzo. Miré a mi alrededor y en la penumbra vi sombras moviéndose entre los árboles, susurrando mi nombre. Los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. Sentía que me llamaban, que querían que me adentrara en la oscuridad. La desesperación me hizo intentar arrancar de nuevo el camión y esta vez el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, giré el volante y salí de allí a toda velocidad. La carretera de regreso parecía interminable y los susurros no me abandonaban. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba siempre presente. Cuando finalmente llegué a una zona conocida, la niebla se disipó y el paisaje volvió a la normalidad. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Desde aquella noche, he intentado evitar ese tramo de carretera, pero la sensación de que algo oscuro y malévolo me sigue persiste. Cada vez que conduzco de noche, miro constantemente por el retrovisor, esperando ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Siento que algún día tendré que regresar a ese claro y enfrentarme a lo que sea que encontré en aquel viaje. La vida ha vuelto a la normalidad en la medida de lo posible, pero cada vez que la noche cae, el miedo regresa. Sé que él está ahí fuera, esperando, y que nuestra historia no ha terminado. Quizás nunca lo haga. El chofer que no existía. Soy Andrés, chofer de una compañía de transportes que recorre rutas largas por todo el país. Llevo años trabajando en esto y creía haberlo visto todo. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir en la ruta hacia el norte. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, dificultando la visibilidad. El cielo estaba cubierto de nubes y apenas podía ver las señales en la carretera. Había recibido una llamada urgente de mi jefe, pidiéndome que cubriera una ruta inesperada. El chofer asignado originalmente, Hugo, había llamado para decir que no podía tomar el turno debido a una emergencia familiar. Arranqué el motor de mi camión y me preparé para el largo viaje. Había algo en el aire, una sensación extraña que no podía identificar. Intenté sacudir esa sensación mientras avanzaba lentamente por la carretera mojada. Las luces del camión iluminaban el asfalto y los árboles a ambos lados del camino, creando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. Después de unas horas de conducir, decidí parar en una estación de servicio para tomar un café y estirar las piernas. La cafetería estaba casi vacía, excepto por un par de camioneros sentados en una esquina, hablando en voz baja. Me acerqué al mostrador y pedí un café. Mientras esperaba, uno de los camioneros se acercó y me miró con curiosidad. ¿Eres el nuevo chofer de la empresa?, preguntó, con un tono amistoso pero algo inquisitivo. Sí, soy Andrés. ¿Por qué lo preguntas? Es que he escuchado algunas historias extrañas sobre la ruta que estás cubriendo. Dicen que el último chofer que la recorrió, Hugo, tuvo un encuentro muy raro y renunció al día siguiente. ¿Encuentro raro? ¿De qué estás hablando? El camionero se encogió de hombros y regresó a su mesa, dejando la conversación en el aire. No le di mayor importancia y volví al camión con mi café. Retomé el viaje, pero las palabras del camionero seguían resonando en mi cabeza. La tormenta había empeorado y la carretera se volvía cada vez más peligrosa. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos resonaban con fuerza. De repente, vi algo en la carretera a lo lejos. Reduje la velocidad y me di cuenta de que era otro camión, detenido en el arcén. Me acerqué con cautela y vi que el camión estaba vacío. No había señales del chofer y la puerta del conductor estaba abierta. Me bajé para investigar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La lluvia caía con más fuerza y el sonido de las gotas sobre el metal del camión era ensordecedor. Entré en la cabina del camión y encontré una libreta de notas en el asiento del conductor. La abrí y vi que pertenecía a Hugo, el chofer que se suponía debía cubrir la ruta. Las páginas estaban llenas de anotaciones incoherentes, como si las hubiera escrito en un estado de pánico. Había dibujos de figuras oscuras y ojos que parecían mirarme desde el papel. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre parado en la entrada del camión. Era Hugo,
pero había algo extraño en su apariencia. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un negro profundo. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy Hugo, respondió, pero su voz sonaba hueca, como si viniera de otro lugar. Sentí un miedo paralizante y retrocedí lentamente. Hugo dio un paso adelante y su figura se desvaneció en la lluvia. Volví corriendo a mi camión y arranqué el motor, acelerando para alejarme de allí lo más rápido posible. Conducía sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido una alucinación? ¿O realmente había visto a Hugo, o lo que quedaba de él? Finalmente, llegué a una pequeña parada de descanso y decidí llamar a la empresa para informarles de lo que había encontrado. Empresa de Transportes Martínez, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo la recepcionista al otro lado de la línea. Soy Andrés, el chofer que cubre la ruta del norte. Encontré el camión de Hugo abandonado en la carretera. Creo que algo le ha pasado. Hubo un momento de silencio antes de que la recepcionista respondiera. ¿Hugo? No tenemos a ningún chofer llamado Hugo en nuestra empresa. ¿Está seguro de que no se ha confundido de empresa? El teléfono se me cayó de las manos. ¿Cómo era posible? Hugo había sido mencionado varias veces, incluso por mi jefe. Colgué y traté de recordar cada detalle de los últimos días. Decidí buscar más información y volví a la estación de servicio donde había parado antes. Encontré a los mismos camioneros y les conté lo que había descubierto. Me miraron con incredulidad. Hugo es solo una leyenda entre los camioneros de esta ruta, dijo uno de ellos. Dicen que hace años, un chofer llamado Hugo tuvo un accidente mortal en esa carretera durante una tormenta. Desde entonces, su espíritu aparece en noches como esta, buscando ayuda. Mi mente daba vueltas. ¿Había estado transportando el espíritu de un chofer muerto? ¿Había hablado con un fantasma? Todo parecía demasiado irreal, pero las piezas del rompecabezas encajaban. Regresé al camión, decidido a terminar la ruta y dejar atrás esa pesadilla. La tormenta había amainado un poco, pero la sensación de ser observado persistía. Cada kilómetro recorrido se sentía eterno y el miedo me acompañaba como una sombra. Finalmente, llegué a mi destino y entregué la carga. El supervisor me miró extrañado cuando le conté sobre Hugo y me aseguró que no había registros de un chofer con ese nombre. Sin embargo, su mirada me dejó claro que no era el primero en contar una historia similar. Regresé a casa, agotado y confundido. Esa noche no pude dormir, reviviendo cada momento de ese viaje infernal. Desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver la figura de Hugo en la penumbra. Siento que su espíritu sigue ahí fuera, atrapado en un bucle eterno, buscando a alguien que lo ayude a encontrar el descanso que tanto anhela. Pero, ¿cómo puedes ayudar a alguien que ya no existe en este mundo? Las semanas pasaron, y aunque intenté volver a la normalidad, la experiencia me había dejado marcado. Cada vez que hablaba con otros camioneros, escuchaba historias similares sobre choferes que habían desaparecido sin dejar rastro, o sobre figuras espectrales que se aparecían en las noches de tormenta. Un día, decidí investigar más a fondo. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos sobre accidentes en la carretera que había recorrido. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo de hace más de 20 años que hablaba de un accidente trágico. Un camión había chocado durante una tormenta y el chofer, Hugo Martínez, había muerto en el acto. Sentí un escalofrío al leer el nombre. ¿Era posible que el Hugo con el que había hablado esa noche fuera el mismo hombre que murió hace décadas? Las piezas encajaban y la realidad de lo que había vivido me golpeó con fuerza. Decidí visitar el lugar del accidente, un tramo de la carretera que ahora evitaba a toda costa. Llegué al sitio, ahora cubierto de vegetación, y me paré en el lugar exacto donde se había encontrado el camión de Hugo. Cerré los ojos y dije una oración, esperando que de alguna manera su espíritu pudiera encontrar la paz. Esa noche, mientras conducía de regreso, sentí una presencia a mi lado. Miré al asiento del copiloto y vi a Hugo, pero esta vez su rostro no mostraba miedo ni desesperación. Me sonrió, y luego su figura se desvaneció lentamente en el aire. Supe entonces que, de alguna manera, había encontrado la paz que tanto buscaba. Desde ese día, cada vez que conduzco por esa carretera, me siento más tranquilo.
Sigo contando mi historia a otros camioneros, no para asustarlos, sino para recordarles que a veces, los espíritus de aquellos que nos precedieron necesitan nuestra ayuda para encontrar el descanso eterno. Y aunque la carretera sigue siendo un lugar lleno de peligros y misterios, ahora sé que no estoy solo en mis viajes. La memoria de Hugo me acompaña, y su historia vive en cada kilómetro que recorro. La carretera de los muertos. Mi nombre es Carlos y llevo más de 10 años trabajando como chofer de camión, recorriendo largas distancias a lo largo de todo el país. He visto de todo en las carreteras, accidentes terribles, condiciones climáticas extremas y situaciones que pondrían a prueba los nervios de cualquiera. Sin embargo, nada me había preparado para la experiencia que viví en la famosa carretera de los muertos. Había escuchado rumores entre mis compañeros sobre esa carretera. Decían que estaba maldita, que muchas personas habían perdido la vida en accidentes misteriosos a lo largo de ese tramo. Pero como hombre de ciencia, no creía en esas historias. Pensaba que eran solo leyendas urbanas creadas para asustar a los novatos. Hasta que me tocó recorrerla. Era una noche oscura, sin luna, y la neblina cubría la carretera como una manta espesa. Mi destino era una pequeña ciudad al otro lado de la montaña, y la ruta más corta pasaba precisamente por la carretera de los muertos. Decidí tomarla, confiando en mi experiencia y habilidades. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más densa, y la visibilidad se reducía a apenas unos metros delante del camión. Las luces delanteras apenas penetraban la oscuridad, creando sombras que bailaban y se retorcían a lo largo del camino. Mantuve las manos firmemente en el volante, concentrado en la carretera y en cualquier señal de peligro. De repente, vi una figura en medio de la carretera. Frené bruscamente y el camión derrapó ligeramente antes de detenerse. Miré fijamente, tratando de enfocar la vista a través de la neblina. Parecía una persona, pero su forma era borrosa y etérea. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Había sido una ilusión? ¿El juego de luces y sombras en la niebla? Sacudí la cabeza y respiré hondo, tratando de calmarme. Decidí continuar, pensando que había sido un simple efecto óptico. Mientras avanzaba, la carretera se volvía cada vez más siniestra. Las sombras parecían más oscuras y el silencio era abrumador. No había otros vehículos en la carretera, solo yo y mi camión, envueltos en la espesa niebla. Después de unos kilómetros, vi otra figura en la carretera, esta vez más cerca. Era un hombre con ropa antigua, como si fuera de otra época. Parecía estar mirándome directamente, con una expresión de tristeza en su rostro. Nuevamente, frené, y la figura desapareció antes de que pudiera hacer nada. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Estas apariciones no podían ser solo ilusiones. Había algo más en esa carretera, algo que no podía explicar. Seguí conduciendo, ahora más alerta que nunca. Cada sombra, cada movimiento en la neblina me ponía los nervios de punta. Sentía que estaba siendo observado, que había ojos invisibles siguiéndome a lo largo del camino. Entonces, vi a un grupo de personas en la cuneta de la carretera. Parecían estar caminando lentamente, sin rumbo fijo. Todos tenían la misma expresión vacía en sus rostros, como si fueran almas perdidas. Pasé junto a ellos y pude sentir el escalofrío en el aire, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. Empecé a sentir que el tiempo se dilataba, que cada kilómetro recorrido tomaba una eternidad. La carretera parecía no tener fin, y la neblina se hacía más espesa con cada minuto que pasaba. Mis manos temblaban ligeramente y el miedo se transformaba en una sensación de desesperación. De repente, el camión empezó a fallar. El motor se ahogaba y las luces parpadeaban. Me detuve a un lado de la carretera y traté de mantener la calma. Revisé los controles y traté de arrancar el motor nuevamente, pero no respondía. El camión estaba muerto. Miré a mi alrededor y vi más figuras apareciendo en la niebla, acercándose lentamente. Sentí que mi corazón iba a salir del pecho. No había señal de teléfono y estaba completamente solo en esa maldita carretera. Salí del camión con la linterna en mano y empecé a caminar hacia las figuras.
Sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera pasando, aunque el miedo me paralizara. Las figuras se detenían a unos metros de mí, observándome en silencio. ¿Quiénes son ustedes?, grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz temblaba. Las figuras no respondieron, pero una de ellas, una mujer con un vestido blanco, levantó una mano y señaló hacia la oscuridad. Seguí su gesto y vi una luz tenue a lo lejos, como una pequeña fogata. Decidí seguir la luz, con la esperanza de encontrar ayuda o al menos alguna explicación. Caminé por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La neblina se hizo menos densa a medida que me acercaba a la luz. Finalmente, llegué a una pequeña clearing en el bosque junto a la carretera. En el centro había una fogata y alrededor de ella un grupo de personas. Sus rostros eran pálidos y sus ojos vacíos, pero no mostraban signos de hostilidad. Me acerqué con cautela y uno de ellos, un hombre mayor, se levantó y me miró fijamente. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, con la voz apenas audible. «Estás en la carretera de los muertos», dijo el hombre, su voz era como un susurro. «Somos las almas de aquellos que perdieron la vida en este tramo. Estamos atrapados aquí, incapaces de encontrar paz». Sentí un nudo en la garganta. Las historias eran reales. Estas personas, o lo que quedaba de ellas, estaban atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. ¿Cómo puedo ayudarlos?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. El hombre me miró con una tristeza infinita. «Solo necesitamos que alguien recuerde nuestras historias, que nos dé un último adiós. Alguien debe conocer nuestro destino para que podamos descansar». Asentí, decidido a hacer lo que fuera necesario. Me senté junto a la fogata y escuché las historias de cada una de las almas presentes. Sus relatos eran trágicos, llenos de dolor y desesperación. Cada uno había muerto en circunstancias horribles y su sufrimiento parecía no tener fin. Cuando todos hubieron contado su historia, la neblina comenzó a disiparse. Las figuras empezaron a desvanecerse lentamente, sus rostros mostrando una paz que no habían conocido en mucho tiempo. Me quedé allí, observando cómo desaparecían, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente, la carretera estaba despejada y el camión volvió a funcionar. Conduje hasta mi destino con el corazón pesado, pero con la satisfacción de haber ayudado a esas almas a encontrar la paz. Desde ese día, cada vez que paso por la carretera de los muertos, siento una presencia tranquila, como si las almas de aquellos que encontré esa noche me acompañaran en mi viaje, agradecidas por haber sido recordadas y finalmente liberadas de su tormento eterno. La noche de la niebla. Conducía por una carretera rural en medio de la nada, una ruta que había recorrido infinidad de veces. Confiaba en mi memoria, ya que conocía cada curva, cada desvío y cada señal. Era una noche oscura, sin luna, y el cielo estaba cubierto por densas nubes que presagiaban tormenta. Sin embargo, algo inusual comenzó a ocurrir cuando una niebla espesa y fantasmal empezó a invadir la carretera. La niebla era tan densa que no podía ver más allá de unos pocos metros delante de mí. Las luces del camión apenas lograban perforar la blancura opaca que me rodeaba. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejando solo una blancura abrumadora y silenciosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma y la concentración. Continué avanzando lentamente, con la esperanza de que la niebla se disipara pronto. Sin embargo, en lugar de aclararse, la niebla parecía volverse más densa y opresiva. Sentía que estaba entrando en otro mundo, uno donde el tiempo y el espacio no tenían el mismo significado. Pronto, comencé a darme cuenta de que no podía reconocer ningún punto de referencia familiar. Era como si la carretera se hubiera transformado en un laberinto interminable. A cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Intenté sintonizar la radio en busca de alguna señal, algún sonido que me recordara que aún estaba en el mundo real. Pero solo recibía estática. Mi teléfono móvil tampoco tenía señal, lo que solo aumentaba mi sensación de aislamiento. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los faros parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por la tenue luz de la niebla. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero no respondía. Sentí una oleada de pánico. Estaba solo, atrapado en la niebla sin fin,
y sin idea de cómo encontrar el camino de vuelta. Decidí salir del camión para investigar, con la esperanza de encontrar alguna señal o punto de referencia. Al bajar, la niebla se cerró a mi alrededor como una manta fría y húmeda. Apenas podía ver mis propios pies. Caminé unos pocos metros, llamando a la desesperada por ayuda, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. La sensación de soledad y desesperación era abrumadora. Después de unos minutos de caminar sin rumbo, comencé a escuchar ruidos extraños en la niebla. Eran sonidos bajos y guturales, como murmullos y susurros. Parecían venir de todas direcciones, envolviéndome en un coro siniestro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de razonar conmigo mismo, diciéndome que era solo el viento jugando trucos con mi mente, pero entonces una figura apareció en la niebla. Al principio, pensé que era otra persona atrapada como yo. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que no era humano. Era una sombra oscura, una figura que parecía moverse y retorcerse de manera antinatural. La figura no tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar los ojos. Retrocedí rápidamente, el miedo apoderándose de mí. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero los susurros en la niebla se volvieron más fuertes, más insistentes. Sentía que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí volver al camión, pero cuando me giré, no podía ver dónde estaba. La niebla lo había envuelto todo, borrando cualquier rastro de mi camino. Empecé a caminar en la dirección que creía correcta, pero cada paso me hacía sentir más perdido y desorientado. Los susurros seguían, cada vez más cercanos, y sentía que la niebla se volvía más fría, como si algo helado estuviera respirando en mi nuca. De repente, vi una luz a lo lejos. Pensé que quizás era otro vehículo, o tal vez una casa o un faro. Con renovada esperanza, corrí hacia la luz. Pero a medida que me acercaba, la luz parecía moverse, siempre a la misma distancia, como si estuviera burlándose de mí. Finalmente, llegué a un claro en la niebla. En el centro, había una figura alta y delgada, vestida con ropas antiguas y desgastadas. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y sostenía una linterna que emitía la luz que había estado siguiendo. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía ver su rostro, sentí una abrumadora sensación de terror. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi más figuras emergiendo de la niebla, todas con rostros vacíos y ojos oscuros. Estaban rodeándome, acercándose lentamente. El aire se llenó de un olor acre, como a tierra húmeda y carne en descomposición. El pánico me invadió y empecé a correr en la dirección opuesta. Pero la niebla parecía cerrarse a mi alrededor, cada vez más densa y opresiva. Sentía que algo invisible me seguía, algo que susurraba mi nombre y me llamaba con voces distorsionadas. Tropecé y caí al suelo, sintiendo la fría humedad de la niebla empapando mi ropa. Miré a mi alrededor desesperado, buscando una salida, pero solo veía las figuras acercándose, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, como si el miedo me hubiera paralizado. La figura con la linterna se detuvo frente a mí y levantó la linterna, iluminando su rostro. Lo que vi fue más aterrador de lo que podía haber imaginado. No había carne ni piel, solo un cráneo desnudo, con ojos que ardían como brasas. La figura abrió la boca, y un chillido agudo y ensordecedor llenó el aire, resonando en mis oídos y en mi mente. El chillido me hizo gritar, cubriéndome los oídos con las manos, pero no podía bloquear el sonido. Sentí que mis pensamientos se desvanecían, que mi propia identidad se disolvía en el grito interminable de la figura. Entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, la niebla se había desvanecido, y el sol comenzaba a salir en el horizonte. Estaba tumbado en el suelo junto al camión, que ahora funcionaba perfectamente. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo adolorido y tenso. Subí al camión y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de las figuras o de la linterna, pero no había nada. Conduje de vuelta a la civilización en silencio, intentando racionalizar lo que había experimentado. Pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales para ser simplemente una alucinación. Desde esa noche, evito la carretera donde la niebla me atrapó. Pero cada vez que hay neblina en la carretera,
Siento un escalofrío recorriendo mi espalda y los susurros vuelven a mi mente, recordándome que lo que viví no fue una simple pesadilla. Fue un encuentro con algo que no pertenece a este mundo, algo que aún me observa desde las sombras, esperando la próxima noche de niebla para volver a atraparme. El chofer que se volvió loco. Mi nombre es Javier y llevo más de 15 años trabajando como chofer de tractocamión. He recorrido miles de kilómetros y he visto de todo en la carretera, pero nunca imaginé que un viaje rutinario se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Había sido un día largo y cansado. Llevaba horas manejando y me detuve en una pequeña parada de camiones en las afueras de un pueblo en medio de la nada. Decidí tomarme un café y descansar un poco antes de continuar mi ruta. Mientras me sentaba en una mesa del pequeño restaurante, noté a un grupo de choferes susurrando en una esquina, sus rostros serios y preocupados. No pude evitar escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de un colega que había perdido la cabeza recientemente. Según ellos, el hombre había comenzado a comportarse de manera extraña, viendo cosas que no existían y hablando de sombras que lo seguían. Al principio, pensé que se trataba de un simple rumor o de exageraciones típicas de camioneros aburridos. Sin embargo, mi interés se despertó cuando escuché el nombre del chofer, Carlos. Recordé que Carlos había sido el encargado de mi ruta antes de que yo tomara su lugar. Nunca lo conocí personalmente, pero había oído que era un buen conductor y una persona tranquila. La idea de que alguien como él pudiera volverse loco era inquietante. Esa noche, me acosté en mi camión, intentando no pensar demasiado en lo que había escuchado. Pero el sueño no llegaba y las palabras de los choferes seguían resonando en mi mente. Finalmente, el cansancio me venció y me sumí en un sueño inquieto y plagado de pesadillas. A la mañana siguiente, continué mi ruta como de costumbre. La carretera estaba desierta y el sol comenzaba a salir, bañando el paisaje en una luz dorada. Todo parecía normal, pero una extraña sensación de inquietud me acompañaba. Conducía en silencio, intentando concentrarme en la carretera, cuando noté algo extraño en el retrovisor. Una sombra oscura parecía seguirme, deslizándose a lo largo de la carretera detrás de mi camión. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sombra no desaparecía. Se mantenía a una distancia constante, como si estuviera observándome. Aceleré, intentando dejar atrás la sombra, pero ésta se movía con la misma velocidad, manteniéndose siempre a la misma distancia. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de pánico se apoderó de mí. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era solo un juego de luces y sombras, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los faros parpadearon y se apagaron, dejándome en la oscuridad. Me detuve en el arcén y salí del camión, intentando averiguar qué estaba pasando. Al abrir el capó, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de que alguien o algo me estaba observando. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La carretera estaba desierta y la sombra había desaparecido. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví al camión y logré arrancarlo de nuevo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Conduje el resto del día con una creciente sensación de paranoia. Cada sombra, cada reflejo en el espejo retrovisor me hacía saltar. Finalmente, llegué a mi destino y entregué la carga. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía presente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Esa noche, me quedé en un motel cercano. Mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en Carlos y en lo que le había sucedido. ¿Había experimentado algo similar? ¿Había visto las mismas sombras que yo? La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi mente, impidiéndome dormir. Decidí investigar un poco más sobre Carlos. Pregunté a algunos compañeros de trabajo y descubrí que había sido internado en un hospital psiquiátrico. Los detalles eran vagos, pero todos coincidían en que había perdido la cordura de manera repentina y violenta. Una noche, después de semanas de pesadillas y de sentirme acechado por sombras, decidí visitar el hospital donde estaba internado Carlos. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si lo que estaba experimentando tenía alguna conexión con lo que le había sucedido a él. El hospital psiquiátrico estaba en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo y lúgubre rodeado de árboles.
Al entrar, el olor a desinfectante y a desesperación llenaba el aire. Me acerqué a la recepción y expliqué que era un amigo de Carlos y que quería visitarlo. La enfermera me miró con desconfianza, pero finalmente accedió a llevarme a su habitación. Caminamos por pasillos interminables, donde los gritos y murmullos de los pacientes resonaban en las paredes. Finalmente, llegamos a una puerta cerrada con llave. «Está aquí», dijo la enfermera, abriendo la puerta lentamente. Pero le advierto, no es el mismo hombre que era antes. Entré en la habitación y lo que vi me dejó sin aliento. Carlos estaba sentado en una esquina, con la mirada perdida y murmurando en voz baja. Parecía haber envejecido décadas en cuestión de meses. Sus ojos estaban hundidos y su piel pálida y arrugada. «Carlos», dije suavemente, acercándome a él. «Soy Javier, el que tomó tu ruta después de que te fuiste». Carlos levantó la cabeza lentamente y por un momento sus ojos parecieron enfocar. Pero en lugar de reconocimiento, vi puro terror en su mirada. «Las sombras», murmuró, su voz temblorosa. «Están aquí, siempre aquí». Intenté hablar con él, hacerle preguntas, pero Carlos solo repetía las mismas palabras una y otra vez. «Las sombras, las sombras». No había ninguna coherencia en sus palabras, solo miedo y desesperación. Salí del hospital más confundido y asustado que nunca. No había encontrado respuestas, solo más preguntas. Pero una cosa era clara, lo que le había sucedido a Carlos no era una simple enfermedad mental. Había algo más, algo que no podía entender. En los días siguientes, las sombras y la sensación de ser observado se intensificaron. Empecé a ver cosas en los espejos retrovisores, figuras oscuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Los murmullos y susurros se volvieron constantes, llenando mi mente con un ruido incesante. Finalmente, una noche, mientras conducía por una carretera desierta, la sombra se materializó frente a mi camión. Era una figura oscura, indistinta, pero con una presencia abrumadora. Frené bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura se movió hacia mí, y por un momento, sentí un frío intenso que me atravesaba. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó más, y vi dos ojos rojos brillando en la oscuridad. Sentí un terror indescriptible, y todo se volvió negro. Desperté al día siguiente en un hospital. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en mi camión, estacionado en el arcén de la carretera. No podía recordar cómo había llegado allí ni qué había sucedido exactamente. Desde entonces, he dejado de trabajar como chofer. No puedo conducir sin sentir que algo me sigue, sin ver sombras en los espejos y escuchar susurros en la oscuridad. Mi vida se ha convertido en una constante lucha contra el miedo y la paranoia. Carlos murió poco después de mi visita y su muerte fue reportada como un simple ataque al corazón. Pero yo sé la verdad. Las sombras lo alcanzaron, como me alcanzarán a mí algún día. No hay escape de ellas. Están siempre presentes, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar otra alma. Y mientras escribo esto, siento su presencia, sus ojos rojos observándome desde las sombras de mi habitación. Sé que mi tiempo se está acabando, y que pronto seré solo otro nombre en la lista de aquellos que han sido consumidos por las sombras en la carretera. La locura y el terror han tomado el control de mi vida, y no hay escapatoria. Las sombras me seguirán hasta el final, y cuando llegue ese momento, sabré que he sido atrapado por el mismo destino que se llevó a Carlos. No puedo advertir lo suficiente a los que todavía conducen esas rutas solitarias. Manténganse alejados de las sombras, no miren demasiado tiempo en los espejos, y si sienten que algo los sigue, recen para que nunca los alcance. Porque una vez que las sombras te encuentran, nunca te dejan ir. El pasajero que se desvaneció. Mi nombre es Héctor, y soy chofer de un tractocamión desde hace más de 10 años. Mi vida siempre ha sido una rutina de largas horas en la carretera, cargando mercancía de un lado a otro del país. Pero nunca imaginé que una noche de octubre cambiaría mi vida para siempre. Era una noche especialmente oscura y lluviosa, de esas en las que apenas puedes ver a un par de metros frente a ti. Estaba en una ruta que conocía bien, pero la tormenta hacía que todo pareciera diferente, casi amenazante.
El reloj en el tablero marcaba las 2:30 de la madrugada y yo luchaba contra el cansancio y la monotonía. Mientras conducía, noté una figura en el borde de la carretera, empapada y haciendo señas desesperadas. Mi primer instinto fue seguir de largo, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Pensé que podría ser alguien en apuros y decidí ayudar. Paré el camión y bajé la ventanilla del lado del pasajero. La figura se acercó y pude ver que era un hombre joven, de unos 30 años, con una expresión de alivio y desesperación al mismo tiempo. «Gracias por detenerte», dijo con una voz temblorosa. «Necesito llegar al próximo pueblo. Mi coche se averió y no hay señal en mi teléfono». Le hice un gesto para que subiera. No era común que recogiera a desconocidos en medio de la noche, pero algo en su mirada me hizo sentir que realmente necesitaba ayuda. Se sentó en el asiento del pasajero, empapando el cuero con su ropa mojada. Lo miré de reojo mientras reiniciaba la marcha. Había algo extraño en él, pero no podía precisar qué era. Tal vez era solo el cansancio jugando trucos con mi mente. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, intentando romper el silencio. «Luis», respondió, con una voz apenas audible. Conducimos en silencio por un rato. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y el sonido del limpiaparabrisas era el único ruido que rompía la monotonía de la noche. Intenté no pensar demasiado en lo extraño de la situación, enfocándome en la carretera. Después de unos minutos, noté que Luis estaba mirando fijamente por la ventana, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y tristeza que me inquietaba. «¿Estás bien?», le pregunté, preocupado. Luis no respondió. En lugar de eso, siguió mirando hacia la ventana, sus labios moviéndose en un murmullo que no podía entender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Intenté concentrarme en la carretera, pero la presencia de Luis a mi lado me hacía sentir cada vez más incómodo. La lluvia se intensificó y la visibilidad se redujo aún más. Conducía lentamente, intentando mantener el control del camión en medio de la tormenta. De repente, un relámpago iluminó la carretera y en ese breve instante vi algo que me dejó sin aliento. En el espejo retrovisor pude ver la figura de una mujer de pie en la parte trasera del camión, con una expresión de absoluto terror en su rostro. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban en el volante. Intenté calmarme, diciéndome que había sido solo un reflejo o una ilusión causada por el relámpago. ¿Viste eso?, le pregunté a Luis, esperando que confirmara lo que había visto. Luis no respondió. Miré a mi derecha y, para mi horror, el asiento del pasajero estaba vacío. Luis había desaparecido sin dejar rastro. El asiento estaba seco, como si nunca hubiera estado allí. Frené bruscamente, el camión derrapando ligeramente en la carretera mojada. Salí corriendo del vehículo, buscando desesperadamente a Luis en la oscuridad y la lluvia. Pero no había nadie. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Volví al camión, empapado y temblando de miedo. ¿Qué había pasado? ¿Quién era Luis y cómo había desaparecido así? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación racional, pero no podía encontrar ninguna. Me senté en el asiento del conductor, intentando controlar mi respiración. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. Habían pasado apenas unos minutos desde que recogí a Luis, pero se sentía como una eternidad. Decidí seguir conduciendo, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en el próximo pueblo. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Sentía que había algo más en el camión, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechándome. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo y me detuve en una estación de servicio. Entré, buscando a alguien con quien hablar, alguien que pudiera confirmar que no estaba volviéndome loco. El encargado de la estación, un hombre mayor con una mirada cansada, me miró con curiosidad cuando le conté lo que había pasado. Esa carretera es conocida por sus historias de fantasmas, dijo, encogiéndose de hombros. Hace años, hubo un accidente terrible. Un coche se salió de la carretera y cayó en un barranco. Murieron todos los ocupantes, un hombre joven y una mujer. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Podría ser que Luis y la mujer en el espejo retrovisor fueran las víctimas de ese accidente? La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo
empezaba a tener sentido. Regresé al camión, sintiéndome más confundido que nunca. La lluvia había cesado y el silencio de la noche era abrumador. Me senté en el asiento del conductor, intentando procesar lo que había escuchado. Mientras encendía el motor, miré una vez más al asiento del pasajero. Estaba vacío, pero la sensación de ser observado no se había ido. Sentí un frío intenso, como si alguien o algo estuviera allí, invisible, pero presente. Decidí seguir mi ruta, con la esperanza de dejar atrás esa experiencia. Pero a medida que avanzaba, no podía sacudir la sensación de que algo o alguien estaba conmigo, observándome desde las sombras. Las semanas siguientes fueron una pesadilla constante. Cada noche, mientras conducía por carreteras desiertas, veía sombras en el retrovisor, escuchaba susurros ininteligibles y sentía una presencia fría a mi lado. No importaba cuánto intentara ignorarlo, el miedo me consumía. Finalmente, decidí dejar el trabajo. No podía seguir viviendo con ese terror constante. Me mudé a otra ciudad, buscando empezar de nuevo y dejar atrás esas experiencias. Pero incluso ahora, años después, no puedo olvidar. Cada vez que veo un relámpago, recuerdo el rostro de la mujer en el espejo retrovisor. Cada vez que escucho el sonido de la lluvia, siento la presencia de Luis a mi lado. Vivo con el miedo constante de que las sombras me encuentren de nuevo, de que los fantasmas de la carretera regresen para acecharme. Y mientras escribo estas palabras, siento un frío intenso y una presencia a mi lado. No hay escapatoria. Los fantasmas de esa noche lluviosa siempre estarán conmigo, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender ni evitar. Las noches son las peores. Cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros, escucho sus voces y siento su presencia. Y sé que, tarde o temprano, las sombras me reclamarán, como reclamaron a Luis y a la mujer en el espejo. La carretera nunca olvida, y los fantasmas de los que se perdieron en ella siempre encuentran el camino de regreso. Y ahora, sé que no importa cuánto intente huir, nunca podré escapar de ellos. El restaurante abandonado. Mi nombre es Javier, y desde pequeño siempre he sido un escéptico. Nunca creí en fantasmas, espectros ni nada que no pudiera ser explicado por la lógica o la ciencia. Pero aquella noche cambió para siempre mi percepción del mundo. Era una tarde de otoño cuando decidí aventurarme a explorar un viejo restaurante abandonado a las afueras de la ciudad. Había escuchado historias de ese lugar, relatos de desapariciones y sucesos inexplicables que mantenían a la gente alejada. Mi curiosidad, alimentada por mi escepticismo, me llevó hasta allí. Quería comprobar por mí mismo que todo era producto de la imaginación y el miedo colectivo. Llegué al restaurante poco antes del anochecer. La fachada, que alguna vez debió ser imponente, estaba ahora cubierta de grafitis y maleza. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban testimonio del abandono y el paso del tiempo. Aparqué mi coche a unos metros de la entrada y me acerqué a pie, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis botas. La puerta principal estaba entreabierta y un viento frío soplaba desde el interior. Al empujarla, el sonido chirriante de las bisagras oxidadas resonó en la silenciosa tarde, enviando un escalofrío por mi espalda. Entré al vestíbulo principal, donde el polvo y las telarañas eran los únicos testigos de lo que alguna vez fue un lugar concurrido y alegre. El aire dentro del restaurante era denso y cargado, con un olor a humedad y moho que hacía difícil respirar. La luz del atardecer se filtraba tenuemente por las ventanas sucias, creando sombras alargadas que se movían con cada ráfaga de viento. Caminé lentamente, observando los muebles destrozados y las paredes descascaradas. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire antes de asentarse nuevamente. Entonces, escuché el primer ruido. Un sonido sutil, como un susurro, proveniente de las profundidades del restaurante. Me detuve, acusando el oído, pero todo volvió a quedar en silencio. Sonreí para mis adentros, atribuyéndolo al viento que se colaba por las grietas del edificio. Continué mi exploración, avanzando hacia lo que parecía ser el comedor principal. Las mesas estaban aún dispuestas, aunque cubiertas de polvo y telarañas. La barra, una vez el centro de atención del lugar, estaba ahora deteriorada y abandonada. Me acerqué a ella, pasando la mano por la superficie rugosa y levantando más polvo en el proceso. Fue entonces cuando escuché el segundo ruido, más claro y cercano esta vez.
Parecía el sonido de una silla moviéndose, arrastrándose por el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El lugar estaba desierto, o al menos eso parecía. Decidí grabar todo con mi cámara. Saqué el dispositivo de mi mochila y comencé a filmar, narrando mis observaciones y pensamientos. Quizás, pensé, podría mostrar el video a mis amigos y reírnos juntos de lo absurdo de las historias de fantasmas. Mientras grababa, me aventuré hacia la cocina. La puerta, una pesada barrera de metal, estaba cerrada, pero no con llave. La empujé con fuerza, y ésta se abrió con un rechinido agudo. La cocina estaba en un estado de descomposición avanzado. Ollas y sartenes oxidadas colgaban de las paredes, y una gruesa capa de suciedad cubría todo. El olor era aún más penetrante aquí, una mezcla de alimentos podridos y descomposición. De repente, la puerta de la cocina se cerró de golpe tras de mí. Me sobresalté, girando rápidamente para ver qué lo había causado. No había nadie allí. El pánico comenzó a asentarse en mi mente, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez el viento, me dije. Continué grabando, intentando mantener mi compostura. Pero los ruidos no cesaron. Escuché pasos, susurros y el sonido de objetos cayendo. Cada vez que giraba para mirar, no había nada. Mi corazón latía con fuerza y sentía un frío penetrante que no podía ser simplemente el aire nocturno. Decidí que era suficiente. Era hora de irme. Caminé de regreso al vestíbulo, con la cámara aún grabando. Mientras avanzaba, los ruidos se intensificaron. Era como si algo o alguien estuviera siguiéndome, cada vez más cerca. Llegué a la puerta principal y la encontré cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado. Un pánico frío se apoderó de mí y empecé a golpear la puerta, llamando por ayuda. Sabía que nadie podía oírme, pero no podía evitarlo. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi. Una figura oscura, sin rostro, de pie en el umbral del comedor. No se movía, pero podía sentir su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y cada paso resonaba en el silencio del restaurante. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror absoluto. Finalmente, la figura llegó a unos pocos pasos de mí. Pude ver sus ojos, dos orbes negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Extendió una mano hacia mí, y en ese momento, mi visión se oscureció. Desperté al día siguiente, tendido en el suelo del vestíbulo. La luz del sol se filtraba por las ventanas, y el restaurante parecía menos amenazante bajo la luz del día. Me levanté, sintiéndome aturdido y desorientado. La puerta principal estaba abierta, y no había rastro de la figura. Corrí hacia mi coche y conduje de vuelta a la ciudad, sin mirar atrás. Desde entonces, he intentado olvidar lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos orbes negros y siento el frío de esa presencia. No volví a ese restaurante y he evitado hablar de lo que sucedió. Pero el miedo sigue conmigo, una sombra constante que me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni entender. Y cada vez que paso por ese camino, evito mirar hacia el restaurante abandonado. No quiero saber si la figura sigue allí, esperando, acechando a la próxima víctima que se atreva a entrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.